Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión de nuestro curso Los Misterios Revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy nos corresponde eh, estudiar o compartir o revelar el secreto número 46 de nuestro curso. Secreto número 46, ¿ya? Y este secreto lo vamos a extraer del texto de Mateo, capítulo 9, verso 35 hasta el verso 38. ¿Ya? Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Este secreto, bueno, corresponde a la clase 47, que es la de hoy. ¿Ya? Así que vamos a adentrarnos de lleno a los misterios que hay detrás del texto que vamos a leer y quiero volver a recordarles que este documento que en Occidente es conocido como Nuevo Testamento, ya pertenece eh, a la rama cabalística, ¿ok? A la rama de la mística judía. Por ende, cada texto, cada relato, cada palabra, cada personaje, cada número que aparecen en estos escritos ocultan misterios del cielo. Entonces, em, ni la teología, ni incluso judíos que estudian, que han tratado de comentar este documento a nivel literal, eh, tropiezan al no conocer el lenguaje místico, el lenguaje espiritual que hay detrás de estos textos. Ya, aquí hay un montón de códigos. Y lo hemos visto de la clase número 1 en adelante, ¿ok? Que ocultan misterios sublimes del cielo. Entonces, al pertenecer a la rama de la Kabbalah, ¿ok? Estos textos realmente toman vida, toman fuerza y, y realmente podemos poner los temas en orden, ¿ya? Todo tiene sentido cuando desciframos estos textos, ¿ok? De acorde a los secretos del cielo. Así que vamos a crear la vasija, es decir, vamos a tomar el texto literal, ¿ok? Para más o menos saber de qué se trata a nivel literal y luego vamos a descifrar los secretos que hay ocultos en este texto. Ya dice el texto de Mateo, recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí hay varias cosas bien interesantes o preguntas que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, aquí aparece el concepto evangelio del reino. ¿Ok? El evangelio, la palabra evangelio es una palabra que vamos a ver que está tomada no del contexto hebreo, sino eh, popularmente se conoce desde su origen griego, ¿ya? Entonces, la gran pregunta que nos podríamos hacer incluso es, ¿cómo es que un rabino judío en el primer siglo está predicando de un concepto que se llama Evangelio del Reino y que el pueblo judío en esa época
entendía lo que él decía con respecto a esto. Es decir, el tema del evangelio era algo que caía en la mente judía de aquella época, eh, porque hay un trasfondo detrás, ¿ok? Hay un trasfondo detrás del concepto evangelio desde una perspectiva judía. Claramente, si tú actualmente tú le hablas a un judío y le dices, tú crees en el evangelio, realmente no va a entender porque ellos no usaban la palabra evangelio en el primer siglo. Acuérdate que los judíos eh, en la sinagoga, ellos hasta el día de hoy leen los rollos de la Torá en hebreo, ¿ok? Y en el primer siglo el lenguaje coloquial era el arameo, y ya sectores más alejados hablaban griego, ¿ok? Pero eh, en el, en el núcleo del pueblo y de la sinagoga, ¿ok? Siempre se hablaba hebreo. Por lo tanto, aunque tengamos una traducción, porque tenemos miles de traducciones, no solamente del griego, también al español, el inglés, el portugués, etcétera, eh, independientemente de la traducción, los conceptos deben entenderse desde una perspectiva judía, ¿ok? Independientemente de la traducción. Entonces, cuando ponemos las cosas en orden, todo tiene sentido y todo se conecta, todo se alinea. Entonces, y más todavía cuando nos adentramos a los secretos de la Torá, a la mística judía. Entonces, ¿qué significa que Rabbi Yeshua, ok, predicaba el evangelio del reino? Sanaba toda enfermedad, ¿ok? ¿Qué significa, por ejemplo, que él diga la mies es mucha, ¿ok? Más los obreros pocos? ¿Qué es lo que es la mies? Y luego dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, este es el texto base, ¿ok? Que tenemos en la mesa. Entonces vamos a adentrarnos a los secretos. Vamos a pasar al primer extracto de este secreto. Lo primero es que el Nuevo Testamento enseña, igual que otros documentos cabalísticos, como en el caso del Zohar, que sí hay que hacer proselitismo. ¿Qué significa esto? A ver, la mayoría de los judíos te dicen, nosotros no hacemos proselitismo, ¿ok? Es decir, y de hecho la propia Torá es para todos, y eso lo tenemos claro. El tema es que el pueblo judío no anda tocando puerta por puerta y tratando de que todo el mundo se vuelva judío, ¿ok? De eso estamos claros. Pero según la Kabbalah hay una especie de proselitismo que a lo mejor no está relacionado con que la persona se vuelva religiosa o se vuelva judía, sino en un nivel espiritual. Y eso, de hecho, cuando la persona conoce los secretos del cielo, hay muchas personas que vuelven al redil. Hay muchas personas que vuelven y regresan porque tienen una visión espiritual que incluso hasta en vidas pasadas fueron judías. A lo mejor violaron ciertas leyes divinas que terminaron, de acuerdo al comportamiento negativo que tuvieron en vidas pasadas, ahora sus almas, siendo judías, reencarnaron en cuerpos no judíos. ¿Ya? Entonces, y de hecho, eso es lo que tú puedes ver en este soplo divino que está viendo en estas generaciones. Estamos viviendo tiempos proféticos donde los profetas del pueblo de Israel anunciaron nuestros días, diciendo, vendrá día donde el conocimiento de Dios, dice, llenará toda la tierra, como las aguas, dice, cubren el mar. Entonces, los sabios han dicho que esa profecía es la que estamos viviendo nuestros días, en la era del conocimiento, estamos en la era de la información. Y no solamente de una información científica, sino de una información espiritual, en donde, según los cabalistas, las puertas del cielo se han abierto, ¿ok? Para que esta sabiduría pueda difundirse en toda la tierra.
¿Ok? Entonces el Nuevo Testamento enseña que, al igual que otros documentos cabalísticos, que sí hay que hacer proselitismo, pero ¿de qué estamos hablando? El judaísmo religioso tradicional enseña que no hay que hacer proselitismo. Cuando hablamos de ir a hacer proselitismo, en realidad es ir a las personas que están perdidas, a las personas que están sin Dios y que están extraviadas en el mundo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un proselitismo de acercar a las chispas, de acercar a las almas a su creador. ¿Ok? Pero el Nuevo Testamento, al igual que el Zohar HaKadosh, que el libro del esplendor, atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, dicen que sí hay que ir a buscar a esa alma, a esa persona que se ha extraviado, que está perdida, y traerla a una relación de pacto, a una relación íntima con su creador. ¿Ok? Entonces, el proselitismo en realidad es de que las almas conecten con el infinito, que las almas conecten con su creador, que las almas vuelvan, ¿ok? A su origen, ¿ok? Y tú no sabes el premio que está dispuesto el creador a darte por haber rescatado a una persona que se ha extraviado del camino de la verdad, es decir, del camino de la luz. ¿Ok? Entonces, esto es comparable a que a un rey le secuestren un hijo y tú vas al rescate del hijo del rey y se lo llevas de regreso al rey. Tú no sabes lo que el rey está dispuesto a pagarte, ¿ok? Y gran fiesta que hay en los cielos, en los Hashamayim, como lo dice este mismo documento, cuando un pecador vuelve al camino de Akadosh Baruj Hu, del Creador. ¿Ok? Entonces, hablamos del despertar de la conciencia. ¿Ok? Estamos en la era del despertar de la conciencia, donde las almas saben que son almas, donde las almas saben que han encarnado, donde las almas saben que están de viaje en este mundo, donde las almas saben, ¿ok? Que han bajado con un propósito. Y no vivir ese propósito significa estar extraviado, estar desconectado de sí mismo, estar desconectado de su identidad espiritual, estar desconectado de su yo interior, estar desconectado de la realidad invisible, ¿ok? Estar desconectado de su fuente de luz y de la sabiduría espiritual, eso es estar extraviado. Y muchas personas en este mundo caminan y viven sin ese despertar de conciencia, viviendo de acorde a sus instintos, viviendo de acorde al dominio del ego, viviendo empoderados por el ego o por el deseo de recibir egoístamente, ¿ok? Entonces, personas que no le interesa el mundo espiritual, personas que no le interesa su trabajo, que no saben que tienen que trabajar su espiritualidad, que no saben que tienen que invertir en su espiritualidad, ¿ok? Que están atrapadas en una conciencia estrella, están atrapadas en una vida limitante, ¿ok? Que solamente se guía por lo que sus ojos le pueden mostrar, lo que sus oídos pueden oír y la percepción limitada que puede alcanzar de la realidad. Entonces, cuando tú le revelas los misterios de la Torá, cuando revelas los secretos del cielo o los misterios del reino de los cielos, pues realmente las almas despiertan, se les abren los ojos, porque comienzan a ver la realidad desde otro punto de vista. Entonces, cuando tú inyectas luz a un alma que está en tinieblas, es decir, que está en ignorancia, pues realmente es como rescatarle un hijo al rey. ¿Ok? Es como rescatarle porque la persona retornó a la fuente, retornó a la divinidad, retornó a su origen, de donde vino. Es desde ahí la persona, por eso es que se habla también del concepto vuelve a nacer. La persona vuelve a nacer ¿por qué? ¿Por qué? Porque despertó, ¿ok? Estaba en estado Adán,
¿Cuál es el estado de Adán? Durmiendo, la conciencia dormida. Pasó de ser un estado Adán dormido a ser una conciencia Israel, una conciencia que busca a su creador, una conciencia que busca los misterios del cielo, una conciencia que quiere conectar directo con Dios, una conciencia que es evolutiva, que va evolucionando, una conciencia que no para de evolucionar, de crecer, de ampliar su vasija, de expandir la conciencia. ¿Ok? Entonces, eh, el Nuevo Testamento enseña, como otros documentos cabalísticos, que sí hay que hacer proselitismo. Hay que traer las ovejas perdidas. Hay que traer las almas. Dice el Zohar que no hay mayor ofrenda que tú le puedas darle al Creador que traerle almas de regreso. ¿Ok? Entonces, por eso decía el texto, recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué enseñaba Rabí Yeshua en la sinagoga? Los misterios del cielo. Y predicando el evangelio del reino. Ok, vamos al segundo extracto de este secreto. Y es que Rabí Yeshua enseñaba los secretos del cielo. Esto es lo que se denomina buenas nuevas o mensaje feliz. Repito, Rabí Yeshua enseñaba los secretos del cielo, o en el lenguaje del Nuevo Testamento, misterios del reino de los cielos. Esto es lo que se denomina buenas nuevas o mensaje feliz. Bien, vamos a ver. La palabra evangelio, porque aquí dice el texto que leímos, predicando el evangelio del reino. ¿Ok? La palabra evangelio viene del latín evangelium. ¿Ok? Que a su vez del latín proviene del griego y esto precede del griego evangelion. ¿Ok? Y está compuesto de dos vocablos. Evan- evangelio o evangelio. El primer vocablo ev, que es bien, y el tercero es ángelos, que es mensajeros. Por lo tanto, cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de evangelio, ev es bien y ángelos es mensajero. ¿Cómo se traduce esto? Evangelio es un mensajero del bien y el bien, según la Torá, según la Kabbalah, son los secretos del cielo, los secretos, los misterios de tu creador. Entonces, esto nos lleva al resultado de lo que producen los secretos del cielo. ¿Ok? Cuando tienes acceso a los secretos divinos, a los secretos de Dios, eso es lo que te hace feliz. Por eso está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, está hablando de las cosas escondidas, está hablando de los misterios, está hablando de los secretos. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Como le dijo Dios a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas. La palabra ocultas en hebreo se dice sodot y sodot también se traduce como secretos, misterios. Te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, como les he dicho varias veces, ¿cuántas veces a lo mejor tú oraste ese texto y le dijiste a Dios, muéstrame las cosas grandes y ocultas que yo no conozco? Y a lo mejor no tenías idea de lo que se trataban esas cosas grandes y ocultas. Realmente esa oración, aunque no estaba en tu conciencia, tú le estabas pidiendo intrínsecamente a Dios, revélame los secretos de la Torá, revélame la Kabbalah. Dios mío, revélame las cosas que están escondidas, revélame los misterios ocultos.
porque son los misterios ocultos, los misterios del cielo, lo que producen esa felicidad. Entonces, evangelio es buenas nuevas o mensaje feliz. Es un mensajero del bien. En este caso, Rabí Yeshua era un mensajero de los secretos del cielo. Cuando tiene acceso a los secretos del Creador, eso es lo que hace al alma feliz. Y tiene tanto poder, pero estos secretos tienen tanto poder que incluso pueden llegar a curarte. Cuando tú lees el texto y dice que Rabí Yeshua, dice, iba enseñando y también predicando estos misterios, a la vez la gente se sanaba. La gente se sanaba de toda enfermedad. La gente se sanaba de toda dolencia en el pueblo por el poder de las enseñanzas, por el poder de la predicación de los misterios del cielo. Rabí Yeshua enseñaba la Kabbalah en sus días, revelaba los misterios de la Torá en sus días, y era tan fuerte esa luz, era tan potente la luz que salía de su boca, ¿ok? Que los ciegos abrían los ojos, que los oídos, o sea, que los sordos escuchaban, que los cojos andaban. Y estamos hablando que primero eran los ciegos espirituales, los cojos espirituales, los mudos espirituales, y eso incluso hasta se proyectaba hacia afuera. Porque no te olvides, como hablamos en una clase, lo que está fuera en el cuerpo es un ticún de lo que ocurre en el alma de la persona. Por lo tanto, si el alma era sanada, si el alma era curada, había manifestación incluso hasta en el cuerpo físico. Y aquí hemos escuchado también testimonio de personas que han escuchado los secretos de la Torá, los secretos del cielo y se han sanado. Porque hay un despertar, hay una inyección de poder. Los secretos del cielo son como el sonido del shofar, potente, que llegan a hacer vibrar el alma por dentro. Entonces, eso es el evangelio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando tienes acceso a los secretos del Creador, eso te trae felicidad. Y tanto poder que puede curarte. ¿Ok? Porque esto es lo contrario a escuchar malas noticias. ¿Ok? Por eso nuestros sabios enseñan que está prohibido dar malas noticias, porque eso crea bilis en el cuerpo y eso enferma. ¿Ok? De hecho, una mala noticia puede matar a una persona. Cuanto más las buenas noticias, cuanto más los misterios del reino de los cielos, cuanto más los secretos de la Torá provocan vida, pueden sanar. Las buenas noticias son los misterios celestes, los misterios celestiales de la sabiduría espiritual que Dios trae a este mundo a través de la Torá. Por eso que estamos descodificando. Por eso que nuestro trabajo es revelar los secretos que hay en estos textos. ¿Ok? Entonces, por mala noticia, crea bilis en el cuerpo y te enfermas, pero las buenas noticias, ¿qué es lo que van a crear en tu cuerpo? Endorfinas. Y eso va a traer sanidad a cualquier enfermedad. Entonces, el Evangelio es un mensajero del bien y el bien son los secretos del cielo, los secretos de tu Creador. Continuamos avanzando. El Nuevo Testamento enseña que los que se dedican al estudio y la difusión de la Kabbalah son muy pocos. Son muy pocos.
Pocas personas se dedican al estudio y a la difusión de la Kabbalah, ¿ok? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Ok? De hecho, dice el maestro Bergoslan que su meta en este mundo es que los 7,500 millones de personas que vivimos en este mundo tengan acceso para que puedan redimir su alma y empiecen a vivir una vida feliz. ¿Ok? Entonces, imagínate cuando tenemos una perspectiva mundial, si logramos compartir los secretos del cielo, traer revelación que pueda traer sanación al alma, ¿ok? Entonces, eso puede traer redención al mundo, ¿ok? Entonces, eh, el Nuevo Testamento enseña que los que se dedican al estudio y la difusión de la Kabbalah son muy pocos. Entonces, por eso está escrito, a la verdad la mies es mucha. La mies son los secretos. La mies son los sodot, los misterios de la Torá, las delicias. Como por eso el rey David decía, abre mis ojos, dice en los Salmos, abre mis ojos para ver las maravillas de la Torá. La Torá es comparada a la miel dulce, ¿ok? Entonces, a la verdad, la miel es mucha. Es decir, los secretos, los sodot del cielo son muchos. Malos obreros, es decir, malos cabalistas, que son llamados obreros, son pocos. Ya en su época, hace más de 2000 años atrás, Rabí Yeshua y sus estudiantes, ¿qué es lo que hacían? Oraban al Creador para que el número fuera mucho más. ¿Ok? De hecho, enseñan los sabios que el mundo se sostiene por los cabalistas. ¿Ok? Rogad, ¿ok? Rueguen al Creador que envíe cabalistas, que forme cabalistas, que formen personas que revelen los misterios del cielo. Ya en su época, hace más de 2000 años atrás, Rabí Yeshua y sus estudiantes oraban al Creador para que el número fuera mucho más. ¿Ok? Pero hay un ejército a nivel mundial de cabalistas que están dedicándose a la divulgación de los secretos del cielo, haciendo meditaciones del nombre de Dios, levantándose la madrugada. El objetivo es que en toda la tierra haya centros de Torah. El objetivo es que en toda la tierra hayan centros de Kabbalah, centros de sanación y meditación para el bien de todos los seres humanos. Entonces, la mies es mucha y los obreros poco. Hay tanto trabajo que hacer, tantas almas que traer al Creador, tantos secretos que enseñar, y no mucha gente está trabajando en ella. Yo por eso le digo a la gente más antigua, que lleva estudiando hartos años la Kabbalah, y no trabajan, no son como Rabbi Yeshua, tienen miedo a compartir los secretos del cielo. Entonces hay por eso está escrito que hay fiesta en los cielos cuando una persona retorna al Creador, retorna a su Creador. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, dijo Rabí Yeshua, que envíe
verdaderos cabalistas que estén dispuestos a revelar estos secretos, no personas que se los guarden solamente. ¿Ok? Entonces, Rabí Yeshua revelaba en cada aldea, en cada sinagoga, en cada ciudad, los secretos del cielo, los secretos de la Torá. E incluso formaba cabalistas, formaba discípulos para que lleven estos secretos a todas las naciones. Vemos que hay uno que envía de dos en dos, a otro lo envía de 70, o sea, envía incluso hasta 70. Entonces, la Kabbalah enseña que las chispas de santidad están atrapadas en clipot. De hecho, enseña el rabino Tarfón en Avot 2:15, los días son cortos y el trabajo es abundante, pero los trabajadores son perezosos, aunque la recompensa es grande y el dueño de la casa dice es urgente. La interpretación del dicho es: el tiempo se acaba y el trabajo aún es abundante, es decir, el trabajo de los misterios de la Torah, el trabajo de la Torah, el refinamiento del alma y el logro de las virtudes como el amor, el temor, la unión, etcétera, etcétera. De manera similar, Moshe Rabenu, Moisés, oró que Hashem, el Dios de los espíritus, es decir, aquel que conoce el carácter de cada persona, nombre a un hombre sobre la congregación. Yeshua dice que los trabajadores de la Torá son pocos, pero también dice que debemos orar para que Dios envíe más. Y tú sabes que en el lenguaje de la Kabbalah también están los agricultores, ¿ok? Porque los cabalistas son llamados agricultores. Los cabalistas en la Torá son llamados los sembradores. Por eso cuando Rabbi Yeshua está hablando de agricultores, los sembradores, en su enseñanza, está haciendo alusión a los cabalistas. Porque los cabalistas son llamados así. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues cuando recibimos, porque la Kabbalah es lekabel, recibir. Recibo la Kabbalah, recibo los misterios del cielo, pero lo recibo para hacerlo parte de mí, obviamente para alcanzar autotransformación, para alcanzar elevación espiritual, para vivirlo, pero ya cuando llevas tiempo viviéndolo, hay transformación, hay cosas que ya sabes, hay cosas que han madurado dentro de ti, entonces no estás siendo parte de los obreros. Quiere la mies para ti solamente. ¿Cuántas personas callan la boca? Entonces, si la Torá realmente ha causado cambio en tu vida, entonces, ¿por qué no compartirla? Pescadores de hombres sería, Miguel Ángel, traer almas al Creador, ¿ok? Traerlas de regreso a la conexión con Dios. Eso es pescadores de hombres, ¿ya? Y hacer que las almas salgan del sistema kármico en el cual se encuentran. ¿Ok? Salgan del sistema cósmico, salgan del dominio de los ángeles, salgan del dominio astral y eleven su conciencia al Creador. ¿Ok? Las almas lleguen al redil. ¿Ok? O los peces lleguen a la red. En este caso, la conexión directa a la luz.
mucho gusto, Miguel Ángel. ¿Ok? Entonces, pues bien, hasta aquí ha llegado la clase de hoy, esperando que sea gratificante para sus almas, sea para realmente activar conciencia y tú te puedes identificar. ¿Soy o no soy obrero? ¿Pertenezco, o sea, estoy trabajando con Rabbi Yeshua o no estoy trabajando con Rabbi Yeshua? Con Jesús de Nazaret. ¿Soy un cabalista, obrero, que trabaja, que estudio, que me lleno de los secretos y que me lleno y me empaso de mies? Pero ya, el trabajo es arduo, pero los obreros son pocos. ¿Ok? La mies, la cosecha, los agricultores que están revelando los misterios de la Torá, los sodot que han bajado del cielo desde el año 2000. ¿Ok? La Kabbalah comenzó a ser difundida abiertamente al mundo entero. ¿Ok? Y esto no va a parar. El tema es si tú te quieres sumar o no te quieres sumar. De hecho, si quieres darle deleite a tu creador, tráele almas, almas dormidas, almas perdidas, almas sin conciencia, almas sin sabiduría espiritual. Recibimos la Kabbalah para compartirla. Recibimos la sabiduría para compartirla. De eso recibimos, ¿para qué? Para generar impacto en nuestras vidas y generar impacto en el mundo y ayudar a la rectificación de este universo. Pues bien, dejo la oportunidad si hay comentarios o preguntas y si no, pues nos vamos despidiendo. ¿No hay? Perfecto. Entonces me despido de ustedes, ¿ok? Con el favor del cielo, la próxima semana continuamos con el siguiente secreto, ¿ok? Que tengan todos buena noche y nos estamos viendo con el favor de el Creador. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Con gusto, Norita, con gusto. Gracias por la clase. Ok, a volverse obrera, Norita. Sí, hay que seguir Igualmente, trabajando. excelente noche. Muy bien. Buenas noches, Miguel Ángel.